La mayoría de personas vive atrapada en una mentira que ni siquiera saben que les está contando. Esa mentira no es otra que la forma en que tu cerebro decide pintar la realidad, un filtro invisible que te hace creer que ves el mundo cuando en realidad solo ves una versión editada para que no tengas que enfrentar el caos de lo desconocido. Si descubres la verdadera mecánica de esa ilusión, nunca volverás a mirar a tu alrededor con la misma confianza. Imagínate despertando cada mañana y, sin proponértelo, seguir el mismo guión que otros ya han escrito para ti. El café, el tráfico, los likes en la pantalla, la sensación de que todo está bajo control aunque en el fondo sientas que algo te falta. Esa sensación de vacío, esa ansiedad que se cuela en los momentos de silencio, es el eco de un programa mental que se activa antes incluso de que te des cuenta. No es falta de voluntad, no es simple pereza, es un mecanismo de autoprotección que el cerebro despliega para evitar el terror de la verdadera libertad. El problema se vuelve más evidente cuando te das cuenta de que cada decisión parece una elección, pero en realidad es una respuesta preprogramada a estímulos que tu entorno te lanza constantemente. El miedo a equivocarte, el deseo de ser aceptado, la necesidad de validar tu existencia a través de la aprobación externa, todo eso crea un piloto automático que te mantiene en una zona de confort ilusoria. Es como si estuvieras conduciendo un coche con los ojos vendados, confiando en que el volante te llevará donde debes ir, sin saber que el camino está lleno de desvíos que nunca has visto. Esta condición tiene un nombre en la psicología profunda, la sombra. Carl Jung hablaba de esa parte de nosotros que ocultamos, no porque sea mala, sino porque es incómoda. La sombra es el conjunto de creencias, miedos y deseos que no queremos reconocer, y cuando la ignoramos, nuestro cerebro construye una realidad cómoda pero falsa. Nietzsche, por su parte, nos recordó que cuando los dioses mueren, el hombre se ve obligado a crear sus propias verdades, y esas verdades a menudo son más peligrosas que cualquier dogma impuesto, porque no están sujetas a ninguna autoridad externa que las cuestione. En la neurociencia moderna se habla del principio de la ilusión del control. Nuestro cerebro sobreestima su capacidad para predecir el futuro, y en esa sobreconfianza, busca patrones donde no los hay. Cada vez que miras tu teléfono y ves una notificación, tu mente interpreta eso como una señal de que algo importante está por suceder, aunque sea solo el ruido de la red. Ese pequeño impulso de dopamina refuerza la idea de que el mundo está bajo tu mando, cuando en realidad solo estás siguiendo una cadena de estímulos diseñados para mantenerte conectado. Para entenderlo mejor, imagina que tu vida es un espejo roto. Cada fragmento del espejo representa una creencia que has aceptado sin cuestionar. Necesito un trabajo estable para sentirme valioso. Mi felicidad depende de la aprobación de los demás. Si no cumplo con las expectativas, soy un fracaso. Cuando te miras en ese espejo, ves una imagen distorsionada, un collage de piezas que no encajan. Cada vez que aceptas una de esas piezas como verdad, la luz de la realidad se dispersa más, y el reflejo se vuelve cada vez más fragmentado. Ahora visualiza un ascensor que sube y baja sin que tú elijas los pisos. Cada botón que pulsas corresponde a una norma social, un rol familiar, una meta profesional. Cada vez que pulsas, la puerta se cierra y el ascensor se detiene en un nivel que parece seguro, pero que también limita tu visión del horizonte. El único modo de escapar de ese ciclo es detenerte, observar el panel de control y preguntarte, ¿qué pasa si no presiono ningún botón? Esa pausa, esa reflexión, es el primer paso para romper el piloto automático y abrirte a la verdadera incertidumbre, esa que a muchos les parece aterradora pero que es la cuna de la auténtica libertad. En la vida cotidiana, esa ilusión se manifiesta en la lista de tareas que tachas sin preguntar porque son urgentes. Cada urgente es una señal del ego que busca validación a través del cumplimiento. Al tachar sin cuestionar, refuerzas la mentira de que estás productivo, cuando en realidad solo estás alimentando una rutina que te mantiene distraído del vacío que realmente necesitas explorar. Si te has reconocido en alguna de estas situaciones, es porque el filtro está activo. Detectarlo implica observar tus patrones. ¿Qué emociones aparecen justo antes de que tomes una decisión impulsiva? ¿Qué pensamientos recurrentes aparecen cuando te sientes solo? Cuando empieces a notar esas señales, estarás desactivando poco a poco el programa que tu mente instaló para protegerte del caos. Y aquí, justo cuando sientes que todo empieza a encajar, me gustaría saber qué piensas tú. Cuéntame en los comentarios alguna situación en la que hayas sentido que estabas siguiendo un guión escrito por otros,
y cómo te gustaría romperlo. En los próximos minutos vamos a profundizar en cómo puedes aplicar este conocimiento a tu día a día, a reconocer los momentos en que la sombra está tomando el control y a empezar a reconstruir ese espejo con piezas más claras. Porque una vez que comprendes que la realidad que ves está filtrada, la decisión que tomas es si seguir mirando a través del cristal empañado o aventurarte a observar la luz sin filtros. Si esto te está abriendo los ojos, suscríbete y activa la campana para no perderte la próxima parte, donde exploraremos ejercicios concretos para limpiar ese espejo interior y recuperar la mirada auténtica. El siguiente paso es observar con la misma intensidad con la que un cirujano mira cada fibra antes de cortar. Cuando te encuentras frente a una decisión, ya sea tan trivial como elegir qué comer o tan decisiva como aceptar un nuevo proyecto, detente un instante y siente lo que surge en tu interior. Esa pequeña presión en el pecho, ese temblor en la garganta, son los indicadores de que el viejo guión está a punto de activarse. Pregúntate, en voz alta o en silencio, ¿qué miedo me está empujando a elegir esta ruta? ¿Qué deseo de aprobación se esconde detrás de esta elección? Al nombrar esos impulsos, los haces visibles, por primera vez, les quitas el poder de operar en la sombra. Imagina que cada vez que detectas esa señal, en lugar de apretar el botón de seguir adelante, colocas una mano sobre tu corazón y respiras profundamente, como si estuvieras marcando un punto de control en un videojuego. Esa pausa no es pérdida de tiempo, es el momento en que la mente, que suele correr como una película sin fin, se ve obligada a detener el montaje. En esa quietud, la verdadera información aparece, la cualidad de la oportunidad, la verdadera urgencia o la falta de ella. Muchas veces descubrirás que la urgencia que sentías era solo la voz del ego, hambrienta de validación, y que la verdadera prioridad yace en otro lado, quizás en la necesidad de descansar, de conectar con alguien querido o de simplemente estar presente sin hacer nada. Otro ejercicio práctico es el de la caja de los filtros. Consigue una caja de cartón o cualquier recipiente que te sirva, y escribe en pequeños papeles todas esas creencias que sientes que te limitan: no soy lo suficientemente bueno, debo complacer a todos, el éxito se mide en números. Cada día, saca uno de esos papeles, léelo en voz alta y, sin juzgarte, reflexiona sobre su origen. Pregúntate, ¿de dónde vino esa idea? ¿Quién me la dio? ¿Cuál era el contexto en que la acepté sin cuestionar? Después de analizarla, rompe el papel con fuerza, como si estuvieras rompiendo la cadena que la sostiene. Con el tiempo, esa caja se convertirá en un espejo cada vez más limpio, donde lo que reflejas es menos distorsión y más claridad. En la vida cotidiana, la mayoría de nosotros usamos la tecnología como una extensión de ese filtro invisible. Cada notificación que suena, cada mensaje que aparece, es una señal de que la mente está siendo estimulada para permanecer en modo automático. Un experimento sencillo consiste en apagar todos los dispositivos durante 1 hora completa cada día. No solo la ausencia de estímulos externos te obligará a mirar hacia adentro, sino que también revelará cuánto de tu ansiedad estaba alimentada por la constante necesidad de estar conectado. Cuando la pantalla se apaga, la habitación se vuelve un espacio amplio donde tus pensamientos pueden expandirse sin la presión de la respuesta inmediata. Notarás que, en esa quietud, emergen preguntas que antes estaban ahogadas por el ruido. ¿Qué es lo que realmente deseo? ¿Qué partes de mi vida estoy viviendo por obligación? Ahora, hablemos de la relación con los demás. La interacción social está impregnada de pequeños actos de validación que refuerzan el guión que hemos aceptado. Cuando alguien te felicita por un logro, el placer que sientes no es solo por el reconocimiento, sino porque el ego ha encontrado una confirmación de que está siguiendo la ruta esperada. Para romper ese ciclo, practica la gratitud interna sin buscar la aprobación externa. Cada vez que recibas un elogio, agradece internamente, pero sigue preguntándote si esa acción corresponde a tu propósito o simplemente satisface la expectativa de los demás. Con el tiempo, aprenderás a distinguir entre lo que haces por ti mismo y lo que haces para complacer la mirada ajena. Un punto crucial es reconocer que el proceso de desmantelar esos filtros no es lineal. Habrá momentos de retroceso, de recaídas, de sentir que el viejo guión vuelve a sonar con más fuerza. Eso es natural, porque la mente tiende a buscar la zona de confort, aunque esa zona sea una ilusión. Cuando eso ocurra, no te castigues. En lugar de ello, vuelve a la caja de los filtros, vuelve a la pausa consciente,
vuelve a la respiración profunda. Cada intento fallido es una señal de que estás más cerca de la verdad, porque indica que el viejo programa está todavía activo y necesita ser confrontado. La resistencia que sientes es la prueba de que algo está cambiando. Si hasta aquí has sentido que alguna parte de tu historia interior está resonando, te invito a que compartas en los comentarios alguna situación en la que hayas notado ese patrón de autoprotección que te empuja a actuar sin cuestionar. Tu experiencia no solo te ayudará a ti a consolidar lo aprendido, sino que también puede servir como espejo a otros que están atravesando el mismo proceso. La comunidad crece cuando cada voz aporta una pieza al mosaico de la comprensión colectiva. En la próxima entrega, profundizaremos en técnicas específicas para entrenar la atención plena, para que tu ojo interno aprenda a distinguir la luz real de la sombra proyectada. Exploraremos la práctica de observar tus pensamientos como si fueran nubes que pasan por el cielo, sin aferrarte a ninguna. También veremos cómo crear rituales diarios que refuercen la claridad mental, como escribir al despertar una intención clara para el día, o cerrar la jornada con una breve meditación que registre los momentos en que el filtro se activó y cómo respondiste. Cada herramienta está diseñada para que, paso a paso, vayas afinando tu capacidad de ver sin filtros, de percibir la realidad tal como es, sin la capa de distorsión que la mente suele aplicar. Recuerda, el viaje no se trata de alcanzar una perfección inalcanzable, sino de desarrollar la habilidad de reconocer cuando estás bajo la influencia de un guión preescrito y decidir, en ese preciso instante, si deseas seguirlo o reescribirlo. Esa decisión, aunque parezca pequeña, es la que determina la forma en que experimentas cada día. Cada vez que eliges la autenticidad sobre la comodidad del hábito, estás construyendo un nuevo mapa mental, uno donde la libertad no es un concepto abstracto, sino una práctica cotidiana. Si lo que estás escuchando está despertando una chispa dentro de ti, te animo a que le des like a este vídeo, porque esa acción también es una forma de reforzar tu compromiso con el proceso de transformación. Suscríbete y activa la campana, no como un simple recordatorio, sino como una señal de que estás dispuesto a seguir explorando los rincones más profundos de tu mente. Cada notificación que recibas será una invitación a seguir desafiando las certezas que creías inmutables. Y ahora, mientras la pantalla se funde lentamente en negro, déjame dejarte con una última reflexión. La realidad que percibimos es un espejo empañado por nuestras propias creencias, temores y deseos. Puedes seguir mirando a través del cristal gris y aceptar la ilusión, o puedes decidir limpiar ese espejo, aunque el proceso sea doloroso y requiera valentía. Una vez que la niebla se disipe, la luz que descubras no será la que esperabas, pero será la que realmente te pertenece. Esa es la esencia de ver el mundo de otra manera, no es cambiar lo que está fuera, sino cambiar lo que llevas dentro. Una vez que entiendes esto, ya no puedes volver atrás.